¿Está grabando? Sí. Bueno, buenos días con todos los o las asistentes. Hoy día tenemos la segunda sesión del taller de Quechua Central, escritura de Quechua Central. Ya habíamos visto en la anterior sesión la historia. Hoy día nos toca las características, que es bastante sencillo. Solamente vamos a recordar y para entender mejor el idioma. Entonces, empezamos con la segunda sesión de características. Bueno, antes yo soy Max Torres y bienvenidos nuevamente. Bueno, las características en relación al quechua, vamos a hablar en realidad de las características de toda la familia lingüística quechua. O sea, estas características que vamos a ver aplican a todos los quechuas, central, sureño, norteño, amazónico, a todos. Como hemos visto en la sesión de historia y variedades, ahí hemos visto todas las variedades. Entonces, estas características aplican a todas. Algunas de ellas son compartidas incluso con otros idiomas. Esto también hay que aclarar, ¿sí? Las características de un idioma pueden repetirse en otro idioma, es normal. Incluso en el quechua se van a repetir con mayor frecuencia con idiomas originarios de América y especialmente de la zona andina, ¿no? Por decirlo así, con el aymara, con el aru, con el jacaru, con el puquina. Entonces, no son únicas, eso quiere decir, son características peculiares propias del quechua, pero que otros idiomas también pueden tenerlos. Luego, al ser una familia lingüística, las características bueno, lo que dije, ¿no? Son compartidas las características del quechua en todas las variantes. Entonces, vamos. En relación a la familia lingüística quechua, yo considero hasta 5 principales, ¿ya? 5 principales, no son las únicas. Por eso acá en la lista puse la número 6, que es otras, que no las consideraría principales porque son más generales, porque muchos idiomas también los tienen. Estos 5 vamos a considerar como las principales de toda la familia lingüística quechua que representa precisamente al quechua como idioma. Entonces vamos a tocar estas 5 y vamos a mencionar algunas otras al final. Entonces vamos a empezar con la primera. Aglutinante. Después de cada explicación o durante cada explicación, no hay problema, pueden comentar, preguntar cuando ustedes lo requieran. Entonces, aglutinante y sufijante. ¿Qué quiere decir esto? En el quechua, acá lo voy a agrandar. Segundito. Ya. En el quechua, como en otros idiomas, tiene la siguiente característica morfológica para las palabras. ¿Ya? En muchos idiomas vamos a tener de esta forma, ¿no? Raíz y morfema, en todos los idiomas. Una raíz que es un fragmento potencial de significado propio. Eso es una raíz, una casi palabra. A veces es una palabra con significado propio, a veces no. Entonces es un fragmento de una o más sílabas con potencial de significado propio. O sea, puede tener significado propio y puede que no, ¿ya? Un morfema sería, en cambio, un fragmento o partícula más pequeña que la raíz, que expresa un significado, pero solo unido a la raíz. Entonces, un morfema tiene que pegarse a la raíz para entender ese significado propio. Esa es una partícula o fragmento, ¿sí? Entonces, el morfema se pega a la raíz, en alguna parte de la raíz, para que le dé más sentido o más significado a la palabra. Entonces, así van a funcionar la mayoría de los idiomas. Acá voy a poner un pequeño ejemplo en español. Empezamos con español porque entiendo yo que todos sabemos español. Ya. En español, por ejemplo, podemos poner, el caso de los verbos es más fácil entenderlo, ¿no? A ver, mirar. Mirar, la raíz en realidad sería mir, porque esta no se entiende muy bien, no tiene un significado propio, pero va a ser la raíz, sí, va a ser la raíz porque parte de esto y lo demás va a cambiar, ¿no? Acá está en infinitivo, si lo conjugo, miro. Si sigo conjugando, miraba. Y lo sigo conjugando, mirando. Y así sucesivamente. Entonces, tenemos una raíz que aquí no hay un significado propio, ¿no? No está tan entendido. Es una simple sílaba, de una o más sílabas, como les dije. Sin embargo, a esta raíz le estoy cambiando y cambiando morfemas, fragmentos pequeños que le van a ir cambiando el sentido a la raíz.
Entonces, mirar, en infinitivo, miro, en primera persona del singular, en presente, miraba, en pasado, mirando, en gerundio. Entonces, ahí vemos que se mantiene mir, y lo demás va a ser un morfema, que le cambia el significado, el sentido. Ahora, esto es la forma de que existe las palabras o los idiomas, de que funcionan los idiomas y las palabras en casi todos los idiomas, por no decir en todos. En el español, como en otros idiomas de la misma familia, los morfemas utilizados son diferentes, porque no hay regularidad. ¿Ya? El tema de la regularidad también es importante acá. En el español hay muy poca regularidad. A veces este miro, este morfema, esta O de morfema, en otros verbos va a ser diferente. Igual este, igual el otro. Entonces hay un pequeño problema en el español de regularidad. Hay irregularidad, hay bastante irregularidad en el español. Entonces, el quechua, no, perdón, los morfemas no es que solo sea un tipo de morfema, no, hay varios tipos de morfemas, ¿ya? Hay morfemas flexivos para otros idiomas, morfemas de desinencias, como en el latín, morfemas de prefijos, como en el español también suele haber, infijos también, morfemas de infijos que no he encontrado un idioma, de repente el náhuatl, no estoy seguro, pero de repente el náhuatl tiene infijos, eh, Sí, se supone que sí hay infijos en ¿no? el En el náhuatl. náhuatl, ¿verdad? Náhuatl, ujú, sí. Ajá. En el náhuatl entonces tenemos infijos y sufijos. O sea, todos estos, y hay unos cuantos más, que son tipos de morfemas. El que más nos interesa va a ser para el quechua este caso, sufijos, ¿ya? Los sufijos. Entonces, toda la familia lingüística quechua funciona únicamente con sufijos, ¿ya? Es lo que funciona en el quechua, sufijos. Esto no quiere decir que en otros idiomas puedan funcionar otros morfemas. En español, si no me equivoco, son flexivos. La mayoría son flexivos, ¿no? Entonces, Sí, de los idiomas indogermánicos o indoeuropeos son flexivos. así es. Entonces, todas las conjugaciones que podemos o pudiéramos hacer en español van a ser morfemas flexivos. Caso del latín es desinencias. En español también hay prefijos, ¿sí? Cuando se... Flexivo quiere decir que la raíz puede cambiar, por ejemplo, puede cambiar de vocal. Ah, ya, sí, exacto. Ujú. Entonces, en español también va a haber un morfema que haga cambiar la raíz, ¿cierto? Por ejemplo, dormir, yo dormí, pero yo duermo. Entonces, en quechua no, ¿verdad? Siempre la raíz es invariable. Ahí está. Ahí hay un perfecto ejemplo de flexivo. Ahí cambió la raíz. En español, entonces, un morfema puede hacer cambiar la raíz, dependiendo del uso. ¿Ya? Pero ese es caso del español. ¿Sí? En quechua, como dijo Eva, no nos preocupamos por irregularidad o por cambio de raíz, ¿no? El, en el quechua vamos a ver sufijos y la raíz, ahorita vemos acá, la raíz se va a mantener constante. Entonces, entrando al quechua en esta característica, tenemos una constancia, como decía, una constancia básicamente absoluta, porque vamos a tener una raíz que no va a cambiar nunca y morfemas, más específicamente sufijos, o sea, morfemas en el sentido de sufijos. Entonces, raíz y sufijos. Y pongo en plural, importantísimo el plural, porque precisamente es plural. Pueden ir varios sufijos, como acá está en la figurita. Tenemos como si el número 1 de este rompecabezas fuera la raíz, y los demás, el número 2, 3, 4, 5, 6, 7, van a ser sufijos, que se le van a ir añadiendo a la raíz. Entonces, en el quechua, diferente del español, la raíz siempre se va a mantener estable, constante, fija, no va a cambiar. Lo demás ya se le puede añadir sufijo y más sufijos hasta, bueno, en central creo que son hasta 10, si mal no estoy. En sureño entran hasta 14, si mal no estoy. Entonces, pero, o sea, es muy poco uso que le metan tantos sufijos, ¿no? Entonces, así va a funcionar en el quechua, en todas las variantes. Una raíz y sufijos, o si quieren decirle, una raíz y morfemas, sufijos, partículas, ¿no? Ahora, ¿alguien se anima a decir alguna palabra nominal, un sustantivo en quechua central? Algo sencillo.
¿Alguien? Él sí. No conozco a Giovanni, de repente también sabe quechua central. Si no se animan, A yo puedo... ver, mm, Guayi. En realidad, Guayi puede ser Guasi Guaji. o Guaji, ¿ya? Ambos son como sinónimos en este caso. Algunos quechuas centrales usan Guasi, otros Guayi. Eh, bueno, todavía no hemos visto esa sesión, pero se va a trabajar entre paréntesis los sinónimos. Cualquiera, vamos a usar Guayi, ¿ya? Vamos a usar Guayi porque suena más a central, ¿no? Guayi, Guaji. Guaji. Guaji, perdón, Guaji. Guaji entonces es casa, igual que en central, en sureño sería Huasi, casa, Sí, hogar, guasi. habitación. Entonces, en este caso vamos a añadir solamente ¿cuántos? Unos 3 sufijitos, ¿no? Para dar el ejemplo. Si quiero decir en tu casa, sería así, Waiki. Si quiero decir tus casas, Waikikuna. Si quiero decir en tus casas, Waikikunacho, ¿verdad? Waikikunacho. Entonces ahí nomás ya añadí Guajikikunacho. Waikikunacho. ¿Por qué digo Wayi? No sé por qué digo Wayi. Wajikikuna, un segundo, cho. Ya. No se preocupen por la pronunciación de momento, solamente ¿Es es para... chow o es chu? Justamente, no se preocupen por la pronunciación. Este temita lo vamos a ver en la sesión de escritura estándar, Ya. en cada parte. ¿Sí? De momento no se preocupen mucho por la pronunciación. Solo veamos el ejemplo. Entonces, waji, acá tenemos un primer sufijo, un segundo sufijo, un tercer sufijo, incluso podemos poner un cuarto sufijo. Waiki, waiki, wajikikunachomi. Ahí está, ¿no? Ahí tenemos 5 sufijos. A ver, un problema tiene, dice Giovanni, que no se escucha. Ustedes escuchan, ¿verdad? Normal. Sí, le escuchamos. Creo que Giovanni no está conectado al audio porque tampoco sale el simbolito de micrófono al lado de su nombre. Ya, alguien por favor que le puede escribir eso. Al chat le escribo yo, ¿ya? Sí, sí, el chat, el chat. Entonces, ahí tenemos, ¿no? Claramente tenemos un nominal, un sustantivo, y sufijos, 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 partículas o morfemas que se le añaden al nominal, al sustantivo. Y así se forman las palabras. Ahí dice claramente, ¿qué dice ahí claramente? Bien. ¿En tu casa? En tu Wajikikuna casa. Chaumi. Es en tus casas, algo así, ¿no? Es en tus casas. Wasi kikunachomi. Es en tus casas. La raíz sigue siendo casa, guaji, solo que le vamos añadiendo con cada morfema un sentido y un sentido más, se le va añadiendo como el rompecabezas. ¿Sí? Entonces, así va a funcionar el nominal. Y ahora, de la misma manera, el verbo. A ver, un verbo en quechua. A ver, este verbo, que para nosotros sería diferente, para el quechua sureño, sería otra cosa. Para el central, ¿qué cosa significa aru? Ya, a ver, en central. Cocinar, ¿Ya? ¿Alguna otra cosa? Akshay. ¿Qué más significa arui? Ah, trabajar. Exacto, cocinar y trabajar, trabajar, cocinar. los dos sentidos va a tener. Entiendo que en el quechua más De acuerdo al contexto donde se menciona esa palabra también, ¿no? exacto, depende del contexto, tanto lingüístico como local, territorial. En algunos lugares esto nomás lo van a usar para trabajar y en otros lugares para ambos sentidos. ¿Sí? Entonces, lo que yo aprendí de mis colegas en la institución, que era aru y era trabajar. Ellos lo entendían directamente como trabajar. Entonces, y otros me entendían como cocinar. Un poco complicado. Entonces, aru vamos a entender como trabajar o cocinar. Trabajar. Sí, ¿Ya? principalmente creo que es trabajar, pero ¿Ah? anteriormente me mencionan las personas adultas que sí empleaban para cocinar, pero ahora como que agarran el español y dicen cocina kushun. Ajá. Entonces, más ¿Ya ves? usan el cocina kushun que el aru, ¿no? Pero sí,
Me Ajá. dicen que empleaban bastante el arui. Sí, sí, justamente, ¿no? Ya cada uso local puede cambiarle, puede mantenerlo, ya es un proceso particular de cada uno. Entonces vamos a entender este como trabajar o cocinar. En este caso, como dijo, la manera más general sería trabajar, trabajar. En, bueno, entonces vamos a quitarle, en realidad, este de acá, este también es un sufijo, ¿ah? Ahí le está dando el sentido del infinitivo o del imperativo en el central. Entonces, ya de por sí ya está un sufijo. Le quitamos ese sufijo y la raíz sería aru en verbo. Ahora lo combinamos así. Ika, yanki. ¿Qué más? Están trabajando, están cocinando. Unim. ¿Así? ¿Funciona? Arui, Kayan, Aru. Aru ika yanki punim. Unimi. ¿Ah? ¿Qué quiere decir allá? Aru ika yanki punimi. Llegan a entender. Ya le quitamos el puni. El punk, sí, que en eso creo. ¿Ya? Aru ika Aru yanki. Kayanki. Están trabajando. están Perfecto. cocinando. ¿Están cocinando o están trabajando? El sentido. Ujú. Claro. Eh, de nada, un Arui. segundo. Si me demoro, Morado, fosforescente. discúlpeme. Sí. Entonces ahí tenemos ambos ejemplos, ¿no? Aru y Kayan Kimi. Ahí dice, están cocinando. ¿Quién está cocinando? Ustedes. Perfecto, ustedes. Entonces, están cocinando ustedes. Entonces, hay Em, realmente mm, una raíz verbal, aru, y varios sufijos. Uno, dos, tres, cuatro. De momento, ¿Puedo cuatro. intentar adivinar? ¿El ya es el progresivo? No, No, el ya es pluralizador. es exactamente. El pluraliza. Entonces el Ica debe ser el progresivo. Exactamente. El ICA es el progresivo. Ay, qué interesante. Entonces, en Arui, cambio, en sureño el pluralizador sería chic, un kichik, y además viene en otro sitio. En sureño sería el chic y también el Q. Sí, Ujú. me refiero a para pluralizar la segunda Ah, persona, el chic. el chic, Nki, exactamente. El chic sería en nkichik. la segunda. Y Exactamente. además viene después del nki, pero aquí viene Antes. antes y Viene además. antes. Ajá, sí, sí, sí. Sí, eso es lo interesante del quechua central. Por eso, en teoría, los que sabemos sureño lo podemos aprender con mucha mayor facilidad. Solamente es cambiar ciertas cositas del sureño. Y ya Pero está. viceversa es más complicado. ¿Sí? Sí. O sea, a mí por lo menos a nivel teórico, gramatical, me pareció bastante sencillo. Lo que me es difícil es asumir el vocabulario nuevo. Eso es lo que me es un poco difícil. Pero bueno, Mm, ¿no? Igual se aprende. Entonces, así funciona el verbo y el sustantivo, el nominal, en el quechua, en todos los quechuas, ¿no? Esto va a ser lo mismo en quechua sureño, solo que con otros sufijos y en otro orden, como hemos visto con Eva. Entonces, ahí está. Ese Aru y Kayankimi. Están cocinando ustedes. Igual acá, Wajin Kikunachomi. Eso significa en tus casas. Pues ahí cada sufijo va a tener un sentido que le va añadiendo y añadiendo y añadiendo a la raíz. Pues ahí tenemos claramente la característica, ¿no? Es aglutinante porque precisamente está aglutinando. Varias cositas está aglutinando a la raíz. Y es sufijante porque lo que aglutina son sufijos. No aglutina prefijos, no aglutina infijos, ni desinencias, ni flexivos, menos, ¿no? Lo que aglutina son sufijos. Entonces, por eso el quechua es aglutinante o bueno, aglutinante, sufijante. Ambos serían el sentido de cómo funciona el quechua. Y esto nomás ya lo hace diferente al español, a los idiomas indoeuropeos. Esto nomás, ¿no? Ya empezamos fuerte, empezamos fuerte.
diferenciándonos de los idiomas europeos o indoeuropeos. Entonces, hasta ahí. ¿Está clara esta característica? Ari. Aumi. Aumi. Aumi, ¿no? Aumi se dice en central. Aumi. 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 Algunos dicen auri. Aumi, auri. Omi, Aumi. Oh, es como en sureño donde hay el auriqui. Ajá, parecido. O de repente, ¿no? Del central este. Auriki. Auriki. Algunos dicen yauriki, ¿no? Escuché a un profesor de ¿dónde era? De Cuchón, no sé qué, creo que parte. Yauriki decía. Yauriki. Entonces, ahí está. Esa es la primera característica de la mañana. Luego, las demás son un poco más fáciles, más o menos. Entonces, pasamos a la segunda, que es acento grave o llano. ¿Ya? Esta característica, voy a agrandar, aplica nuevamente, digo, a todos los quechuas. En especial se nota un poquito más en el central, ¿ya? Porque cuando lo escucho, ahí clarito se nota esta particularidad, esta característica, ¿ya? A ver, dice, la acentuación en el quechua, por la característica anterior, se vuelve regular. ¿Qué quiere decir? Hemos visto acá, en la aglutinante, que podemos añadir sufijos, sufijo, más o menos hasta 10, 12, 14 sufijos a una raíz. ¿Qué sucede con la pronunciación? Tenemos más y más grande la palabra. En el quechua, por esa particularidad de aglutinante, vamos a tener que tiene una constancia también en la pronunciación por más sufijos que se le agreguen. Pueden haber 2 sufijos o pueden haber 10 sufijos, pero la acentuación va a mantenerse estable en la penúltima sílaba. Como dice acá, el 99% de las palabras, sin importar el número de sufijos, llevan entonación en la penúltima sílaba. La mayor fuerza de voz va a recaer, por ejemplo, acá, waji, kikunacho, acá, en la penúltima, cho, mi. Arui kayan, no, perdón, arui kayanki, mi. Siempre en la penúltima, en el verde. Esa va a ser la característica muy estable del quechua central, sureño, de todos los quechuas. Y mantiene la entonación en la penúltima sílaba. Lógicamente que hay excepciones, ¿ya? No es al 100%, pero hay unas pequeñas excepciones que agudizan. Esto va a ser cuando hablamos de trato directo a la segunda persona. Cuando yo estoy hablando contigo. Yo hablo contigo, yo te puedo decir, puedo agudizar. Por ejemplo, si hablo de mi mamá, puedo decir mama aruikan. No, como que mi mamá está trabajando. Pero si yo hablo con mi mamá directamente, de tú a tú, estoy enfrente de ella por celular, por correo, puedo decir mamá, puedo agudizar, mamá, ¿no? No sé si me dejo entender. Solamente en el trato directo de primera persona singular a segunda Mamay. persona se va a agudizar. ¿Cómo dijiste? Mamay. Ya, con la Y al final. Ya está bien. Sí. En algunos centrales también se usa. Pero lo más común es doble vocal. Mamá, y Manuela Kaikanki. Entonces, ahí puedes agudizar. Cuando haces trato directo con una persona, y esas agudizaciones se suelen tildar. ¿Ya? Se suelen tildar cuando se agudiza de primera a segunda en singular, trato directo. ¿Ya? Ojo, ese trato directo también es trato de cariño, de confianza. Porque si no agudizas, suena un poco mal, suena que estás distanciado de esa persona. Y lo último son sufijos agudizadores tildados, ¿ya? Esto también, obviamente, están tildados, entonces ahí va a ir la entonación. Entonces, salvo estos 2 casos, el resto de palabras quechuas va a mantener la característica de entonación en la penúltima. Waji kikunachomi, arui kayankimi. Entonces, siempre penúltima, por más sufijos que se le agreguen. Es una característica muy bonita que mantiene, digamos que cierta estabilidad en la pronunciación. Tú puedes entender qué palabra es qué palabra y qué palabra no es palabra, sino sufijo. Porque si le ponemos la entonación en la penúltima, ya sabemos que hasta ahí termina la palabra. Lo entonamos acá y obviamente una más y ahí termina, ¿no? Un sufijito más y ahí termina la palabra. Entonces nos ayuda muchísimo a saber cuál
y cuáles son sus... Chomi. Waiki con el chomi. Obviamente también cuando se habla fluido, esto va a ir más rápido, pero la entonación se va a mantener siempre. ¿Sí? Entonces, como digo, nos ayuda bastante para identificar a nivel oral hasta dónde termina una palabra. Uno escucha... Max, una consulta. sí. En el tema de la lectura, la pronunciación de la palabra, por ejemplo, ¿no? Guaycunacho, la A no se reemplaza por la O, o sea, en el tema de pronunciarlo como el inglés, por ejemplo, que ciertas vocales cambian a la hora de pronunciarse, o estoy en Exactamente. duda. Sí, ¿verdad? Exactamente. Sí, Porque acá... obviamente yo sé el quechua, pero solo sé hablarlo, no sé de la forma escrita y ahorita por eso es que me interesa este curso y ahorita estoy en ello, entonces, eso era mi duda, entonces estoy bien. Sí, sí, estás bien. Solo que, como habíamos dicho, en Chomi. este caso estamos viendo solamente características. ¿Ya? El tema de la escritura y pronunciación justo va a caer en la siguiente sesión. Ahí vamos a ver más de por qué yo voy a, o sea, en tu mente está, ¿no? Waikikuna Chomi. Algunos van a decir Claro, Chumi, otros van a decir Chumi, y así. claro, la A con la W se convierte en O, pues, show, A ver, mi, no nos adelantemos, es más o menos cierto tiene lo que has dicho, pero hay más casos, ya hay más casos. perfecto. El tema de la pronunciación lo vamos a ver en la siguiente sesión. No te asustes, no te asustes, ¿ya? O sea, tú sigue pronunciando como normalmente pronuncias, ¿no? Yo solo estoy viendo acá una escritura. Entonces, eso, ¿no? No te preocupes, igual va a significar lo mismo de acá, ¿no? En tus casos. Entonces, la entonación estamos viendo que va a recaer siempre en la penúltima, salvo estos dos casos. En la penúltima. Incluso en el quechua central, ni siquiera este caso, el segundo caso de agudización, casi no hay. No he visto. Entonces, más que lo tildan es en la segunda, perdón, trato directo a segunda persona, ¿sí? Entonces, ahí sí. Entonces, esto es estable, nos ayuda a identificar hasta dónde termina la palabra y ya nos ayuda a leer bastante bien, en realidad. Uno asume, asimila esta característica y ya uno puede leer en quechua con más facilidad en respecto a la entonación. ¿Alguna duda con la entonación? ¿Todo claro? Sí. Ya está. Vamos a la siguiente. Este es un poco difícil de entender, ¿ya? Aunque si ya sabemos quechua, creo que nos es más fácil entender esto. El quechua, como familia lingüística, se va a manejar como muy en el sentido contextual interpretativo. Ya hay mucho esto. O sea, una frase tiene que contextualizarse. Es raro encontrar frases sueltas sin contexto, ya no lo entenderíamos muy bien. El quechua tiene que estar contextualizado no sé, en una situación específica, en un territorio específico, de personas específicas, entonces tiene que estar contextualizado para poder darle un sentido más exacto a lo que queremos decir, al contenido, al mensaje. Y también tenemos que interpretarlo, porque en el contexto, por ejemplo, ahorita lo vemos, en el contexto un par de palabras pueden cambiar enormemente. Entonces, sin contexto podemos traducir cualquier cosa, pero con contexto podemos interpretar mucho mejor el sentido que queremos expresar en el quechua. Por ejemplo, existen sufijos que se relacionan directamente con otros sufijos. O sea, un sufijo va a estar relacionado con otro sufijo dentro de la misma palabra o también dentro de la siguiente o anterior palabra. Un sufijo relacionado a otra raíz, a otros sufijos de esa raíz. ¿Sí? Un poco, pensemos en el rompecabezas, ¿no? Un sufijo que se relaciona con la otra palabra y los otros sufijos de esa palabra. ¿Sí? Esto va a suceder en quechua, por eso es importante el contexto. Luego, otro caso es que existen sufijos que le cambian el significado a otras palabras. O sea, sufijos que le cambian el sentido o significado a la palabra siguiente o a la palabra anterior. En el anterior solamente se relacionan, pero acá se modifican, ¿no? Se modifican. Entonces, también tenemos que tener en cuenta, ¿no? ¿Qué pasa si sacamos esa palabra y la intentamos traducir? No le vamos a encontrar un sentido exacto.
Tiene, vas a dar más ejemplos a continuación? sí, a continuación Sí, hay más. es un poco difícil imaginar algo cuando no veo un ejemplo, Ya. ¿sabes? Sí. Ahorita termino esta lecturita y vamos a los ejemplos. Ya. Luego dice, existen además palabras que modifican a otras palabras, creando nuevas palabras. Esto también, creo que esto es más fácil de imaginar. O sea, si hay dos sustantivos, dos raíces juntas, pueden modificarse. Una tiene significado A, otra tiene significado B. Cuando se juntan, tienen un significado C. Eso también va a suceder en el quechua. Luego existen sufijos, palabras y nuevas palabras que son mejor entendidas en un contexto. Eso también lo vamos a ver. O sea, hay palabras que con ese uso de sufijos, con ese uso en el contexto, tienen un significado. Pero si lo sacamos, esa palabrita sola, y la intentamos traducir, tiene otro significado. ¿Sí? Eso va a ocurrir muy comúnmente en el quechua, una característica. Es diferente al español, ¿no? En español, en otros idiomas, las palabras como tienen un solo significado, básicamente, y tú las sacas de contexto y se entiende. Acá no, en quechua no. Tenemos que considerar muchísimo el contexto y la interpretación para poder entender el quechua o traducir el quechua. Entonces, por eso dicen que hay intérpretes y traductores, ¿no? Hay un cargo del ministerio, ¿no? Intérprete y traductor oficial. ¿No? Así es el cargo, el grado que sacan, ¿no? Intérprete, traductor e intérprete. Porque son los dos, en el de traducir e interpretar, en el caso del quechua. Entonces, acá tenemos los ejemplos, espero que se entiendan. Ya. Por ejemplo, acá, mi cuna, ¿qué es mi cuna? Comida. Comer. Comer o comida. Comida. Mi cuna. Entonces, en este primer ejemplo, mi cuna, muná, se entiende, pero parece que falta algo. Mi cuna muná. Pero acá, mi cunata muná. ¿Se dan cuenta que el ta le da un sentido más exacto? ¿Suena mejor? Mi cunata muná. Quiero Ahí comida. quiero comida. Perfecto, ¿verdad? Ahí se entiende mejor, tiene más sentido. Un solo sufijo ha relacionado esta palabra con la otra. La ha relacionado, las ha juntado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si separamos? Mikunata, muna, como si fueran palabras diferentes, no se puede. Por más de que estén lejos, estas van a estar relacionadas solamente por el sufijo ta. O sea, este ta es como un enlace de esta palabra a esta otra palabra. ¿Se dan cuenta? Es el primer sufijo, el primer caso que decía acá. Sufijos que relacionan directamente con otros sufijos o con otras palabras. En este caso estaba relacionando la primera persona del singular del verbo, ¿no? Una. Está relacionando esta con esta. El segundo caso. Mi kunayuj ka. ¿Qué significa? ¿Tiene comida? Tengo comida. Tengo comida. Alargar es para primera persona. Exactamente. El alargamiento vocálico es primera persona en singular. Entonces, aquí este yug está cambiando el sentido, ¿no? ¿Dónde está el verbo tener? Acá no hay verbo tener, pero se ha formado con este sufijo y este verbo. Este sufijo le está cambiando el sentido a la siguiente palabra raíz y sufijo. Este verbo en realidad es soy, ka, no ka, no, yo soy. Pero en este caso, mi kunayo es ka, ahí no dice yo soy comida. Ahí dice yo tengo comida con el sufijo yo y con el verbo ka siguiente. Entonces se dan cuenta que este sufijo le cambia el sentido también al otro verbo. Ahí tenemos otro caso. Por eso es importante el contexto. Mikur, ¿qué significa mikur? Solito mikur. Comer. Comer. Comer o comiendo. Es verbo, es comer. Ajá. Es Comer, base, sí. sí, es verbo. Es un verbo. Comer. Ya, muy bien. Entonces mikur vamos a colocarlo ahí. Comer. Micur. Sí, claro. Micur Comiendo sería mikikan. O Micuicar. como otros dicen, mikuikan. O Micuican. mikikan. ¿No? Ya, me refiero ¿cómo se dice? Al condicionante. Al condicionante. Perfecto. Ajá. O sea, mikur como comer o comiendo, lo que dijiste, mi cuica es el progresivo. ¿Ya? Es el Perfecto. y justamente también ayuda mucho. Voy a añadirlo. El progresivo sería como que mi cuica. Kuikan, claro. ¿Ya? Pero eso sería está.
Ajá, Comiendo. exactamente. Entonces es con estar. Y se Ajá, entiende Exacto. estoy como comiendo. comiendo en español. Pero no puedo decir mi cuican pukianki es comiendo eh, juegas o algo así. O mi cuicanki pukianki, eso sería estás Mikuikar Ah, pukyaykanki. y juegas, ¿no? Exacto. Se no, dan Pero no sería, di- haciendo uno. dirías, Pugyekar Mikuikanki, se podría decir. Ah, ya, invertido. ¿Sabes? Como el Claro. inglés. Pero Así Jugando es en comes ambas, inglés. o Exacto. comiendo juegas. Max, ¿puede ser Sí, ambas formas o no? Porque puedo decir mikuikar pukyaykanki. Mientras vas comiendo, o sea, mientras vas comiendo estás jugando. también. Pukyaykar Fíjate, mikuikanki. Creo que ya, son depende. ambas formas, ¿no? Sí, Ajá, sí. sí, sí, sí. Simplemente se le agarra el Ica, ¿verdad? Ukulele, Yanki, mikuikar. Pero es la acción, creo que es mikur, no, es mikuikar. Mikuikar. Ah, ya, que acá le he Mikuikar, añadido también esto. ¿Sí? mikuikar. Ujú. Se añadió el progresivo. Sí, no hay ningún problema. O sea, la idea Ah, en la R aquí en el quechua sureño sería una Q, me imagino. Sería el sufijo que convierte no, la palabra en agente o también en lo que en español es el gerundio. el gerundio es la SPA. En sureño es la SPA. La, Ah, SPA, es como ajá, SPA. Ah, entonces no es como Miku Hamunki o algo así. no, eso ya tiene otro sentido. Ujú, ujú. En sureño su equivalente es el SPA. Ah, ya, gracias. Entonces, ahí estás. Entonces, ahí ven, se dan cuenta que si es que colocamos perdón, si es que solo decimos mikur, así solito, sacamos la palabra de contexto, va a significar una cosa, ¿no? Comer, comiendo. Pero si lo añadimos en un contexto, como mikuikar, kanki, ahí tiene un sentido más fijo, ¿no? Más exacto, más entendible. Entonces, eso justamente es la característica. Hay que contextualizar una palabra. Solita significa una cosa, ingresada en una frase significa otra, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ya al Claro. margen de los sufijos que le podamos añadir acá internamente. Y aparte quiero añadir ahí, por ejemplo, si solo dices mi cuica, solo mi cuica, esa palabra significa estoy comiendo. Exacto. Cuica. Acá solo es estoy comiendo. Ujú, Entonces, siempre, siempre importante en el quechua contextualizar. Si queremos exacto. decir algo, mejor es traducir toda la frase completa o incluso toda la oración completa o incluso todo el libro completo, ¿no? Toda la historia completa. Porque si sacamos palabra por palabra, complicadísimo nos va a hacer traducir, muy, muy complicado. Entonces, una peculiaridad del quechua. Por eso es como que todo está relacionado, ¿no? Sufijos, palabras, todos tienen que estar juntitos. Y acá vamos al siguiente. Mana mikunkitsu. No vas a comer. Mana mikunkitku. Bueno, Sería mana mikunkitsu. mikunki. Y el No vas a otro, comer. mikunkiku manaku. ¿Entienden ¿Vas a todos? comer o no? Las cuatro formas No las sé, llegan a no entender. sé. Las cuatro formas las llegan a entender. Sí, Sí, claro, no vas a ¿Ya ven? comer. ¿Que no vas a comer? claro. No vas a Ah, comer. Manakumikunki. ¿No Ah, vas a no, comer? ¿Vas a comer o qué no? Sí, interesante. sí Una se entiende. pregunta. Entonces, en el quechua sureño, donde hay un solo sufijo, el chu es igual para el chu de negación y para el chu para formar una pregunta cerrada. En cambio, en quechua central son diferentes. Es su y su cuando es para negación y ku cuando es de pregunta. Exactamente. Ah, Toque lo sacó Eva. Exactamente así es en central. Entonces, vemos ahí que un sufijo, incluso la posición, ¿no? La posición de un sufijo le cambia ya el sentido. Si sacamos nuevamente, igual que el mikur, si sacamos de contexto una palabra con otra, no vamos a encontrar mucha relación. Pero si están juntas y el sufijo en alguna posición, es diferente. Ahí va cambiando, ¿no? Mana mikunkitsu, mana mikunkiku, manaku mikunki, Mana, mikunkiku manaku, ¿no? mi conqui con manaco. Mikunkiku manaku. ¿Verdad? ¿Ya comieron? ¿Ya desayunaron? No, no. Estoy Madara con mi mi té. tiacho. Manara.
Manarajme. Manara. ¿Comes o no comes? ¿Y Ya. con qué comer? ¿Comes o no comes, no? Entonces, ¿Vas a ahí comer o no? ¿vas a comer o no? Más Algo así, bonito, ¿no? más bonito. Intenso. Intenso. Una consulta, Giovanni. ¿Eres de Ancash? Sí, claro. ¿De qué parte? Soy de Carhuaz, de la provincia de Carhuaz, del distrito de Yungar, del centro poblado de Santa Rosa y de las entrañas del Cerro Pucapinti. Capito. Ujú. Eso es en el Hasta callejón de Carhuaz Guaylas, llegamos. ¿no? Sí, Para... sí, de Carhuaz, de la provincia de Carhuaz, la Cordillera Negra. Exacto, sí. De razón, porque digo, mi director de la escuela es también de ahí de Carhuaz. Carhuaz. Ah, ok. Pero hay dos diferencias. Cuando tú cruzas las montañas al callejón de Conchucos, las terminaciones son distintas y hay palabras que también son distintas en cuanto a frutas y cómo nombrar personas, ¿no? Como nosotros decimos auquis a un viejito, allá se le decía rucu y a mí se me costaba comunicarme porque cuando decían rucu no entendía, entonces se referían a viejo, ¿no? Como decir el ubillas, que es el aguaymanto, allá se le dice upushanca, entonces. Pero sí, pero igual, sí, en cuanto a pronunciar la palabra, solo cambian dos, tres palabras al final, pero sí es en base a una base, ¿no? A la que ustedes están mencionando ahorita. Sí, sí, justamente es lo que iba a contar. Mi director es de ahí, de Carhuaz, no recuerdo Ajá, el poblado, Carhuaz, pero Carhuaz se llama, Carhuaz. nuestro colegio es en el callejón de Conchucos, en Guari, pues, en Guari, en el callejón de Conchucos. Ah, Wari, Normal. mira. Ujú. Y los profesores de ahí son justamente de ahí, de San Marcos, de Guari, ¿no? Entonces el quechua de ellos es Conchucos, pero el quechua del director era el callejón de Guaylas, de Carhuaz. Es Y un poquito, es como un inglés británico cambian. y un inglés americano, algo Exacto, así. ¿no? Van cambiando algunos vocabularios, algunas pronunciaciones, y que a veces el director tenía que preguntar, ¿no? Algunas palabras que decían los profesores cuando conversaban en quechua fluido. Pero igual se llegaban a entender, ¿no? Simplemente asimilaban como sinónimos algunos vocabularios. Y así podían tener fluidas conversaciones en quechua de Huaylas y Conchucos. Y el de Conchucos básicamente es el mismo que el de Huánuco, una parte Huánuco, como hemos visto Sí, las sí, sí, sí. Yo entiendo a Colindamos, los de colindamos. Colinas, ajá. ¿no? Incluso Claro, por a Siguas. los de Huancayo lo entiendo perfectamente a los huancaínos. Y Aymara Claro, también entiendo, pero no les puedo hablar, pero sí entiendo todo lo que hablan los aymaras, porque también es en base a una base, a esta base hablan, pero y hay tres, cuatro palabras a veces que cambian, pero de acuerdo al contexto, pero sí entiendo, el pero sí Aymara, tengo que seguir la corriente porque hablarlo, pronunciar sus palabras es un poquito o sea, eh, ¿llegas a distinto. entender el Aymara? Sí, 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 pero A no mí, puedo hablar como ellos porque son palabras distintas, ¿no? Pero sí empiezan con una base. qué interesante. Eso sigue justificando la teoría de Cerrón, ¿no? Que el Aymara es peruano, en realidad, surgido en el centro del Perú. Claro, creo que no sería de mi parte, no sé, yo pienso que el Aymara y el Quechua nacieron de una base y después se han dispersado, pero no sé. Sí, son familia. Al final son familias como que primos lejanos. Em, lo, Buenos bueno, días con cada uno, por fin ingresando, a gusto de saludarlos. Y qué rica conversa, de verdad. Saludo que estén viendo el techo de centro y como bien dice y coincido, ¿no? Y bueno, solo para acotar, nosotros los del Callejón de Conchucos y en la parte de Huánuco, bueno, que nos han dividido geopolíticamente, pero con una mirada ya pues occidentalizada, españolizada, pero nosotros tenemos nuestras variantes de Ancash, como la vez pasada les decía, y la parte de Huánuco, Guamalíes, Huacaibamba y Marañón, muy similares. Por ejemplo, hace un momento decía el amigo que la Upshanka, nosotros decimos Upshanka la Guaymanto, y ellos dicen Millash, ¿no? Entonces son Villas, palabras Villas, muy, muy, Villas. oh, Ajá, Villash, perdón, Villash, como que ajá, de verdad, Villas. Ayemi, Ayemi. Entonces tenemos Ajá, muchas Jimmy, sí. similitudes. Ayemi, Shumak, Nogam ne Ruku, Pipa, pues no, Ruku Runa, Ruku Warmi, o Chacuas Warmi, nosotros decimos Chacuas Warmi, la mujer viejita es Chacuas, ¿no?
Ajá. Y para el Extiende varón, el ruk. un vocal, sí, lo extiende, sí. Pero es bonito escuchar el quechua es más, los chistes suenan más bonitos en el quechua de Conchugos, que principalmente me Dale. encanta y fue bonito Sí, aprender, son más, sí. más Axca, expresivos. asistishonki. Pantacangaikia. Ah, mi nariz. Mm. Ishpaya, está igual. Ay, mira, justo, Ushpaya dijo otra manera de decir gracias. Nosotros decimos paquilla. Paqui. Sí, Yushulupaki. Las abuelitas normalmente, ¿no? Yushulupaki. Pero ese Yushulupaki no le perdamos de vista de que ya viene de Dios se Del lo español. pague, Sí. del español. Entonces, por ejemplo, aquí en Huánuco, los Panatahuas, el Yuspallá lo han hecho como, ya lo han validado como un vocablo quechua para decir gracias, ¿no? Yuspa o En Yuspallá. realidad, todas las formas de decir gracias en todos los quechuas provienen del español. Eso es un tema que también creo que en la siguiente sesión lo veo. Sí, Ajá. porque creo Y que el en el paquilla, quechua no había la palabra gracias, sino era un gesto o De creo una que sí, acción. venia ajá, la acción de una, no sé, tal vez habría corporal. reverencia o algo, Así corporal es, tal vez. así es, Claro, así es. porque mi abuelita desde que, o sea, yo he escuchado hasta los 12 años el quechua y nunca escuché un gracias con otra palabra más que gracias, o sea, con un tono prolongado. Gracias, mamá, Alargadito. gracias, papá, gracias. Corrioro, corrioro, a veces también lo dicen corrioro, gracias, pero no siempre se Ujú. pronuncia gracias. Entonces, Así es. Yo creo que esto deberíamos de mirarlo también desde el punto de vista antropológico, que bueno, sí, 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 ¿sí? sí, sí. Porque en nuestro runashimi no hay el gracias como tal y tampoco el perdón. Alguien se cerró el micro, se cerró su micro, yo no fui. Ah, ok. Sí, yo creo que eso sería un tema de discusión, incluso para mencionar en género, por ejemplo, mencionar gay, en quechua no hay, y lo he buscado porque se me metió la cabeza y nunca encontré esa palabra, por ejemplo. En sureño hay algo ¿Sí? parecido, que lo están formando en realidad, pero tampoco lo he escuchado en la comunidad, ¿no? Lo he escuchado más en la... Claro, porque creo que le decían, No hay, no solo hay. no hay, Pengaco, sí, ¿no? De que me avergüenzo, eso sí, ay, pengacomi, o sea, me avergüenzo de tengan una kakumi, acción claro, mal pero elaborada. Venga, cuyame. Ajá, penga cuchá, mi Pengaco. mamá, yo pengacomi, pasa ahí para mi penga cuchá, ¿no? O sea, me avergoncé demasiado, o me Ay, avergüenzo, pengacomi. Así es. callame. Sí, hay formas, como decíamos, ¿no? Hay formas en el quechua que solo están en el quechua y a veces intentamos meterle más sentidos del español o de idiomas ajenos al quechua y se nos es un poco claro, complicado, porque no funciona igual, pero la cultura, como dijo también, es un tema antropológico bien amplio, ¿no? La cultura influye demasiado en el idioma. No podemos hablar de un idioma sin cultura, salvo el inglés, ¿no? Que el inglés sí ya lo cambió todo, pero los idiomas originarios están bien, bien ligados a la propia cultura de los hablantes. Entonces, claro. justamente. Solo diferenciar esta palabra bendita de amor y te quiero en quechua no hay, o sea, yo creo que kuyahmi es te quiero o es te amo. O sea, Claro, cuya. no hay diferenciar amar con querer. En realidad, No, Es por una sola ejemplo, es palabra. que le podemos ahí, añadir, mira, en perdón, esos el sentidos de querer, amar, de amar, querer, le podemos añadir sufijos y le van cambiando la intensidad. así es, el Con sufijos se le va sentido. En cambiando la intensidad. contexto. Ujú. Y el muna exclusivamente se usa para desear, querer algún objeto, cosa, ¿no? Ujú. O Exacto. sea, muna, saita mi muna, o te deseo, hasta el deseo, el muna, ¿no? Deseo eso. Entonces, mi cuita mi muna, estoy deseando comer, ¿no? O mi cuita Muna muna, pagmi. Claro, cuando la abuelita decía muna pegami, o sea, en está el contexto sí, te haciéndose. estoy deseando para castigarte. Ah, Así. también, saita mi La muna muna paiko, ¿no? pegami, Saita mi dice muna muna Le capa y pegami, ya cahnam pameu. también, ¿no? A ver, Le capa y esta, cahnam también. esta de acá, ¿cómo la entienden? Ni Nakayu. Porque Lengua sabemos que de fuego, lengua de fuego, ¿segura? Ni Nina. nacayo, claro, lengua Lengua de de fuego. fuego. Si hacemos ¿Más? de manera separada y luego las juntamos, pues tendríamos que decir lengua de fuego.
¿Ya? Pero Ninagayu, ¿no? Lengua de fuego. Ya. ¿Qué es una lengua de fuego? O sea, pero cuando nosotros hacemos para, por ejemplo, cuando hablamos tulpata, le dicen, no, tulpa upican nacha, shumak, shumak puka, y te dicen, no, se está apagando ya la candela, sopla muy bien para que ya painina hatun kanampa. O sea, yo he escuchado siempre a las lenguas de fuego grandes, hatun nina, Muy pero bien. más no, sí, hatun nina, o sea, las lenguas de fuego altas, uy, Claro. hatun menina Pero kaikan, creo nos que, decían, ¿no? pero creo que aquí hace referencia a que una persona tiene un vocabulario o habla de una forma bien, Grosero, eh, sí, Exacto. le entiendo Ujú. así, ajá. Nina Gallo, o Nina. sea que pero tiene un vocabulario grosero. ah, Ujú. no, Como dice nosotros justamente decíamos ahí. para eso zapagallo, o sea, que tienes una boca muy, muy grosera, ¿no? Zapagallo o zapashimi. O Yutashimi. Ajá, o Claro, si no ahí también también, ¿no? El zapa yashimi, también, ¿no? pero, o sea, pero ahí ya hace referencia a que eres bocona, ¿no? Ajá, yo En también lo entiendo ahí. el Como otro ya hace bocona, por ejemplo. referencia a que es grosero, ¿no? El otro hace que eres bocón, bocona. Entonces, Que ya justamente, ¿no? Este pequeño ejemplo tenía que ver también con el tema de una palabra cambia otra palabra. Cuando a veces usamos dos palabras diferentes significado cada uno, se juntan y pueden formar un significado distinto. Claro que puede ser la suma de estos dos significados, lengua de fuego, pero también puede ser otra nueva como grosero. Algunos lo entienden esto como chismoso. En el sur se entiende también como chismoso, el que asusa, el que chismosea, grosero, chismoso, entonces. Igual, ¿no? Vamos a tener Ninakayo. Ninakayo, Ninacal. lengua de fuego. Ah, mira. O sea, va a haber un significado extendido al momento de juntar dos Ninakayo. palabras. Mal hablado. A ver, Allá. a ver, piensen, y a ver si con este ejercicio, piensen en dos palabras distintas, con significados distintos, pero que al juntarse significan otra cosa. Por ejemplo, no sé si han escuchado ¿cómo era? Atuhmaki. ¿Atohmaki? Ajá, Atohmaki. ¿Escucharon? a la De Mano de acuerdo, persona, zorro. ¿Ladrón? claro. ladrón, De, ajá, de Ladrón. acuerdo al contexto, o oye, ese es Shiyumaki ratero. también, no, Pero, Shiyumaki, Atohmaki es, oye, su mano se parece a la de un zorro, ¿no? Tiene mano Exacto, de zorro. ¿Te acuerdas del exacto. contexto? Ahí hay Claro, dos, sí, Pero, tienes dos razón. significados. El Atohmaki pero como sin contexto, mano de sin nada, zorro. diciendo directo sería ¿cómo se dice? Suaco, ¿no? Suaco, ¿no? Sin Claro, contexto, ladrón. sin nada, es Suaco. suaco, ladrón. Suba, Exacto. Ahí está, suba. directamente suba. Exactamente. Yatas, ahí está la palabra, es yatas. Tenemos dos palabras que juntándose pueden significar una cosa u otra según el contexto, como dice la imagen, ¿no? Entonces, el Atuhmaki, el Ninacayu, y así vamos a tener muchas palabras que va a depender mucho del contexto. Acá, como decía en la anterior diapositiva, palabras nuevas que, entonces, acá, existen palabras que modifican otras palabras creando nuevas palabras. Claramente, Ninacayu, Atuhmaki y así muchas otras palabras que se van modificando entre sí. Entonces, nuevamente, ¿no? El contexto y la interpretación es muy importante en el quechua, un poco a la característica, ¿cierto? Nadie es Atuhmaki, ¿verdad? Mana, Max, mana, a tus maquits ya. Cosa buena, cosa buena. Allí en mi casa. Ahí está. Manampipit, yatas. Entonces, cosa buena. Entonces, esa es la característica, una de las más particulares del quechua. Lo que lo hace rico, en realidad, el quechua es esta, justamente. Tenemos que considerar toda la frase, todo el contexto. Tenemos que considerar todas las palabras, todos los sufijos. No podemos dejar de lado ninguno. No tiene que estar todo relacionado, si no, no se va a entender muy bien. Tenemos otra peculiaridad del quechua, es más fácil, es mucho más fácil. El orden gramatical, SOV. Existe un orden gramatical clásico, general y conservado en el quechua, pero no es el único. ¿Ya? Aquí vamos a considerar que ya tenemos 500 años junto al español. Voy a salir de acá. Y el orden gramatical del quechua
de manera clásica, general y conservada es este, SOP, el que he puesto ahí. SOP. SOP significa sujeto o, no sé más, objeto y verbo. Este es el orden gramatical conservado del quechua. Sujeto, objeto, verbo. ¿Ya? Un segundo. Ahí está. SOP. Pero resulta que, como digo acá, tenemos 500 años junto al español aproximadamente. El español, su orden gramatical, como dice acá, es SBO. ¿Ya? Y por 500 años de estar junto al español y a otros idiomas europeos, este orden gramatical también va a existir en el quechua. ¿Ya? Al final van a existir los dos, el SOB, sujeto, objeto, verbo, y el SBO, sujeto, verbo, objeto. Por ejemplo, acá nos vamos a los ejemplos. Ahí se me fue. Por ejemplo, vamos a poner el verbo, ¿qué ponemos? Ya, no, perdón, noga, chajarata, arui, ¿no? Aru, bueno, aruika, ahí está, ¿no? ¿Qué significa esto? Noga, chajarata, aruika. Yo estoy trabajando mi chakra. Perfecto, en mi chakra sería así, ¿no? Chajarata, Claro. ya está. Chakrachu. Pero si le pones otro ejemplo como Mejor ahí. Shami, Juanita, Mikunapak, Shami es un verbo y Mikunapak es un verbo y en el medio que es Wai sería sujeto. Es ¿Ah? bien complejo el quechua, en serio, pero sería Lo que bueno. dijiste ahí, lo que dijiste ahí es un verbo compuesto, perdón, una oración compuesta con dos verbos. En este caso Ay, solo usamos verbo simple. Verbo, digo, oración perfecto. simple. Solamente un verbito, un objeto. Puede ser el cho acá o puede ser el ta. ¿Ya? También Entonces, chakra, chajarata, arbica. Como que la estoy chakra, dando a mi tierra. Entonces, acá, por ejemplo, ese sería manteniendo el so. Noca, chajarata, arbica. Pero si digo noca, aruika, chajarata, ahí, ¿se entiende o no se entiende? ¿Se entiende? ¿Lo mismo? Nadie no, habla. claro. Lo mismo, ¿verdad? Estimado, una consulta. ¿Hay un libro o algo por el estilo que menciona cómo se pronuncia ciertas palabras? Porque tengo una duda ahorita, viendo esta palabra, sobre todo aruica, porque yo para mencionar el verbo trabajar siempre lo menciona urieca. Es como que la A le estaría cambiando por la U y la U Exacto. y la E y lo menciono como urieca. Exacto. Justamente. Trabajar en Uria, ¿no? Uria. El Uria es libro, Discúlpenme, Uriaica es aporcar. Uria, ¿a dónde se ha ido tu papá a trabajar? Me decía, Uria me ocupa. Algo es, así entendía como trabajar. y justo lo que dice Giovanni, mi director también solía decir eso. Uriaiku, vamos a trabajar, ¿cómo era? Uriaiku, Uria. Uriaikamui, algo así, Uriaikamugá, algo así. Vamos a Ah, trabajar. Mientras que los otros profesores de Karash, de Wari, decían Arui, Arui Kayan, sí, Arui sí, sí. Yanki, Arui Kayan, ¿no? Arui Kayan, Entonces sí, hay una pequeña diferencia ahí de pronunciación. Pero justamente de lo que dice Giovanni, el tema de la pronunciación lo vamos a ver en la siguiente sesión. El libro aquí que vamos a tratar es el del Ministerio de Educación. Salió el año pasado. Sí, el año pasado. El Quechua Central, escritura de Quechua, no, miento, creo que es este año este libro. Bueno, 2020-2021 este libro que salió para la escritura del Quechua Central, y ahí vamos a ver también las pronunciaciones posibles para cada uso. Y no te preocupes, no te asustes de que no te confundas mucho. Ya eso es normal en quechua central. Y vamos a ver una escritura, pero podemos pronunciar de acuerdo a lo que pronunciamos normalmente o simplemente lo añadimos entre paréntesis de cómo usamos nosotros.
sea su sinónimo. Si es que es muy diferente la palabra, se le puede añadir entre paréntesis, ¿ya? Eso lo vemos en escritura. Entonces, decía, estas dos formas, noca, chakrata, aruica, que mantiene el sujeto, el objeto, chakrata, y el verbo, aruica. En este caso está sujeto, noca, aruica, el verbo, y al final está el objeto. Esta forma va a ser propiamente quechua, y esta forma va a ser hispana, ¿no? Española, hispana. Pero en el quechua se van a usar ambos, dependiendo del hablante en realidad. Algunos van a usar sobre todo la forma quechua, el verbo al final, y otros hispana, el verbo al medio. ¿Sí? Entonces, es una característica del quechua que hay que conservar, ¿no? Si intentamos conservar el quechua, pues hay que conservar el orden gramatical, el verbo al final. Pero repito, ¿no? Ya muchos quechua, sobre todo quechohablantes que están muy relacionados al español, o sea, hablan más español que quechua, o escuchan más español que quechua, van a tener esta forma, ¿no? El verbo al medio, la forma hispana. Repito, 500 años, ¿ah? 500 años del español. Entonces, hay estas dos formas, hay que intentar más bien conservar la forma del quechua clásico, que sería así, ¿no? El verbo al final. ¿Sí? ¿Entendió esto? Perfecto. Max, una consulta al respecto. Por ejemplo, cuando hacemos expresiones en nuestro runashimi, no solamente se usa estas dos formas, hay otras 6 combinaciones más. Por ejemplo, si yo digo aruika chakrata, y ya quito el noga, porque el aruika me hace, ya le estoy poniendo al verbo con la A, nosotros lo escribimos con la diéresis arriba, que significa que es una acción que lo estoy haciendo yo. Pues aruika chakrata, suficiente para decir yo estoy trabajando mi chakra. Estos idiomas se llaman... Chakrata, o empezamos también con el sujeto, ¿no? O con el objeto. Sin Chakrata, embargo, se diría chakrata que es mi aruika. SOV, pero Entonces, lo que nos sirve para describir ese fenómeno, de que lo que también hay en español, que se puede omitir el sujeto, porque ya viene marcado en el verbo, se llama pro-drop, o sea, idiomas que están a favor de omitir el sujeto, donde es posible omitir el sujeto. Pero el orden SOV, bueno, sigue siendo orden SOV porque si en caso mencionamos el sujeto, lo mencionaríamos al inicio. ¿Ya? Entonces, yo digo solamente chakrata aruika. Pues ahí ya omití el sujeto, ¿no? Entonces, chakrata Claro. o Sí, aruika, chakrata, ambas son no es totalmente... necesario mencionar el sujeto, claro. En ese sentido se parece al español, tienen las mismas características. Y sin embargo, el orden se sigue llamando igual, porque el orden ya hace referencia, o sea, la S de sujeto, objeto, verbo, de SOV, hace referencia a cuando sí lo mencionamos. ¿Cómo es el orden cuando sí lo mencionamos? Exactamente, ¿no? Al margen de que podamos o no mencionar el sujeto, el noca, el orden es este, ¿no? El verbo al final, sería la forma más conservada. Como dice, hay muchas combinaciones, en realidad podemos combinar de varias maneras. Si hablamos de una frase, perdón, una oración compuesta de 1, 2, 3 verbos, podemos combinar varias maneras, de todas maneras, sí, pero acá insistimos, el orden gramatical más conservado, más antiguo, más clásico general, va a ser este, ¿no? El SOP, el verbo principal al final. Si hablamos de una oración compuesta, nos metemos en más problemas, pero el principal, el verbo principal, al final. Esa sería una manera de conservar también la particularidad del quechua, porque si combinamos de todas las formas posibles, eso es español, pues, ¿no? Eso es más el español, que sí permite con más facilidad hacer eso. Entonces, ese es el orden gramatical que vamos a intentar conservar. Ahí un mensaje. Ya. Solo lo que acabo de decir para que lo vean Ya lo leí. escrito. Ya lo leí. Entonces, eso, una característica más del quechua. ¿Una duda más? ¿Comentario?
Nel. Entonces vamos a la siguiente. La siguiente característica es muy interesante también. A ver, por ahí un chat. Ya. Es este, ¿no? Que no marca el género gramatical. Ya, esto también, bueno, ya dije, ¿no? Todos los quechuas del Perú, del mundo, tienen las mismas características. Entonces, el central también no marca el género gramatical necesariamente, ¿ya? Esto lo vuelve similar al inglés. Los objetos, algunas personas y los animales están en neutro, en género neutro. Cuando uno dice, por ejemplo, el objeto, a ver, Rupa, Rupa es sol, ¿verdad? En quechua central. Rupa, el sol no tiene género en quechua. Rupa está en género neutro, porque no tiene género al final, no sabemos si es masculino o femenino. Ojo, hablo en la palabra misma. Entonces, Rupa no se está marcando el género, está diciendo simplemente sol. Igual en español, Rupa, sol sería masculino, sol ya está marcado. El sol es masculino en español. En alemán creo que es femenino el sol, ¿verdad? Sí, Femenino. Entonces, en alemán hay 3 géneros gramaticales, ahí no tenemos, solo 2 como en español. sí, como dice, ahí tenemos más problemas en alemán por los géneros. Entonces, pero en quechua es estable, no se marca. Los objetos no tienen por qué ser masculinos o femeninos dentro del idioma. ¿Sí? La puerta, la mesa, el sol, la luna, eh, cualquier cosa no se le va a marcar género. No vamos a decir que es un objeto masculino o femenino. En el caso de las personas, algunas personas tampoco marcan el género. ¿Ya? Algunas. ¿Qué está diciendo ahí? ¿Están levantando la mano? Achay. ¿Qué cosa es achay? Ahí me agarraste. Achay. ¿Ese es sol? Sí, también, buenos días con todos, disculpe. También decimos H y el sol, bueno, por lo menos por mi ¿En dónde? zona. Ropa también, sí, ¿En se dónde es relaciona. achay? Esa no he escuchado. Mm, Hacha, yo soy de Mirgas, por Antonio Raimondi, por ahí, Antonio Raimundo. ¿Es al norte? ¿Callejón de Huaylas, arriba? con Chucos. Ah, Conchucos. ¿qué es? Ah, esa no sabía. Achay no recuerdo haber escuchado. Lo que escuché más es Sí, Europa o Inti. Ah, también perdón, en la parte nuestra que hablamos, decimos Achai Kangnami, ¿no? O sea, ahí está soleando. O Claro, Achay. Rupa también, o decimos nosotros el Rupa. o Rupa, hachacheca. claro, no, Rupa, Yargui Kangnami, Rupa, y Grupo ya está más que quemar ya. Illay Kangnami cuando ya se está ocultando, ¿no? Rupa Illay. Nosotros más hablamos con el Rupa para referirnos al astro rey, al sol. Y Achay es la acción de sentir calor, es lo que nos Ah, genera, ¿no? O sea, Achay Kangnami. ah, Pero mira qué Rupa buena es la diferencia. forma como denominamos al astro rey. Sí, Rupai. como se dan Claro, cuenta, Rupa, entonces tenemos para sol, un segundo voy a escribir. Para sol tenemos entonces en el central, Europa, tenemos el hacha. Esto tiene que ver con usos, ¿no? Usos también locales, y el inti. Inti. Ahí dice Biancor también Inti. Sí, o sea, tenemos, eso es muy particular del quechua central, como habíamos visto en la primera sesión. Hay variedad de pronunciación y de uso local, regional, o incluso departamental, ¿no? Ahí cada uno va a usar una manera un poco diferente, pero en contexto se puede entender, ¿no? En contexto se puede entender. Entonces, ahí, y bueno, como decía, ¿no? El tema de que estos soles no están marcando ningún género en el idioma. Lógicamente que en la cultura, esto ya tema antropológico, en la cultura sí podemos darle un género, ¿no? Para la cultura quechua, en general, el sol es masculino, es masculino, y la luna es femenina. Eso es culturalmente. Pero en el idioma, lingüísticamente, no está marcado su género. Igual algunas personas. A ver, una persona que no marca el género sería guagua, por ejemplo. Guagua, ¿para qué género lo entienden? Bebe. no, pero Bebe. guagua es hijo, no Pero yuyu va cuando para bebé. Para ningún género. bebé, Exacto. Pero aquí hay que puntualizar algo en el quechua central.
Guagua solamente decimos para denominar a nuestros hijos, independientemente de su género, las mujeres. Y los varones, para denominar a sus hijos, usan la palabra suri. Entonces, Ajá. es la forma diferenciada que se tiene para decir, ¿no? De hecho, está preguntando a alguien a una mujer. Y le dice, suri kimecho takaikan. Le está preguntando al varón. Exacto. Entonces, esa es esa diferenciación puntual que tenemos en esta parte del quechua que está con chucos y guamandíes, ¿no? Sí, en realidad esa es una característica también del quechua de manera general. Hay vocabulario que usa el varón y vocabulario que usa la mujer, ¿no? En el caso de guagua, exactamente guagua es vocabulario de mujer, pero acá esta característica de no marcar el género aplica perfecto la palabra guagua, que es una palabra de persona. Guagua no es ni mujer ni varón. Lo usa la mujer, sí, pero puede decirle guagua a su hija o guagua a su hijo, ¿no? O sea, no está marcado su género. Entonces, eso es muy particular también del quechua. No marca su género gramatical para la mayoría de sus palabras. Objetos, obviamente, para algunas personas como guagua o sí, ese es, repito, esa es la característica del uso de vocabulario según el género. Pero en este caso estamos hablando de que no marca el género la palabra misma. Y en los animales sucede lo mismo. A ver, luichu. ¿Qué cosa es luichu? Venado. Venado. Un bebé cerrito. Ya es macho o hembra. Si digo luichu nada más. Venado simplemente. Ninguno. Exactamente, ¿no? Luichu, una palabra de animal, ya está en neutro, ¿no? No es ni masculino ni femenino, ni macho ni hembra. Luichu simplemente es la idea del animal, ¿no? Sin su género. Tendríamos que usar otras palabras para decir su género. Ahí decimos entonces que el quechua no marca el género gramatical para la mayoría de sus palabras. Objetos, personas y animales. Algunas personas y animales. Otras personas sí está marcado su género. Mucho cuidado. Bueno, acá dice, no es necesario marcar el género gramatical como en español. Se le presenta el género a los animales con adjetivos de género para animales y también adjetivos de género para personas. Es diferente, ¿no? Tenemos adjetivos de género para animal, por ejemplo, si mal no estoy, es ulku, ¿verdad? Ulku para macho, china para hembra, o china para hembra. Sí, está bien. China para hembra y para machos, orco. Ah, urco, con R. Orco. Orco. Orco, En decimos. el caso de China las y personas, por ejemplo, el luichu, ¿no? Orco luichu. Sería venado macho o becerro macho. Y si digo china luichu, sería hembra. hembra o si no, venado hembra. Claro. Y si nos queremos referir a un venado que está embarazada, una venado hembra embarazada, decimos chuchu luichu, que está embarazada Claro. ya automáticamente. Chuchu también creo que lo entendían Chuchu como para la amamantar, ¿no? No sé dónde sí, lo... chuchu es amamantar, pero chuchu, que está próxima a su condición va a ser de amamantar, es usamos, por ejemplo, chuchu warmi. Warmi, chuchu na chacaican, está embarazada, ¿no? Exacto, sí. Esa Y luego lo también es último, chichu. ¿Es chuchu o chichu? Chichu o chuchu son Chichu. las dos formas como lo llaman, ¿no? O sea, el chichu del chichi, de las tetas, ¿no? Chichu arma, chichu yuichu, o chuchu acá chichu. está próximo Claro, chichu de a ubre. llegar a la luz, ¿no? Sí, chichu, también me he hecho recordar. Chichu lo he escuchado también de mis colegas. Sí, ambas se Los usan. senos, los ubres. Así es. Una comida, creo, una chichu, no sé qué, de comida. Bueno. No, chuchu es o sea, el chuchur es la acción de mamar, de lactar. ¿No? O sea, o sea, haz que lacte la niña o el niño, ¿no? Y por eso cuando se empieza el proceso de gestación, cuando recién empiezan, se chichunamillo, Pero, está se creó embarazada. Y cuando ya estás en meses mayores que vas a dar a luz, chuchu y canquinacha, o sea, estás próximo a estar dando de lactar. En caso de referirse a una mala palabra o solo animales para decir que estamos amamantando es shokpekan, o sea, shokpar. Pero sin el contexto que puedes decirle vulgarmente a otra persona, shokpar es chupar, ¿no? Ya. Sí, está correcto, todo está
como dicen, hay muchas diferencias, ¿no? En el quechua central, en una sola región, ¿no? Solo en Ancash ya tenemos a alguien de Huaylas y de Conchucos que hay palabritas ahí cambian, hay usos que cambian. Y bueno, Sí, sí, en personas, exacto, ¿no? es, como ves, hay mucha pluralidad, Mucha porque riqueza. quien dice, ¿no? O sea, para que está amamantando. Entonces, en cambio, en nosotros chi- es chichi, ¿no? Chichi es la base para decir que está amamantando, por ejemplo, es chichican, ¿no? Es un poquito Claro, complicado, pero ajá. sí, está bien, se está aprendiendo bastante. Es una riqueza muy, muy, muy grande en quechua central. Y la última, a ver, para darle género a las personas que no están marcados género como la guagua, ¿qué adjetivo? Yo entiendo que es uno Hari y el otro es Warmi, ¿cierto? Oye, qué bueno. Hari guagua, Warmi guagua, ¿cierto? ¿Estoy en lo correcto? Perdón, disculpa, no te escuché muy bien. ¿Qué A ver, decías? para decir bebé hombre, Hari guagua. Y para decir bebé mujer, Warmi guagua. Claro, warmi para mujer y olgu Olgu. nosotros usamos para Ah, varón. Oye, es hombre. sí, 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 Olgu me es estoy equivocando. hombre y orgo es para el macho de Exacto, exacto. los Macho. animales, las plantas, ¿no? Sí, 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 me estoy equivocando, entonces es así. Orco es para animales, Para animales Y es plantas. orco género y olgu para de Persona. las personas, sí. Así es animales como y ol, ol- ay, insisto, es olgu, es para el varón, pero masculino, personas. Lo estoy escribiendo. Olco. Una pequeña diferencia nada más de pronunciación de R a L o E. Y ojo que yo me acuerdo que también no solo es olco, sino olco. O sea, puede ser L o L la pronunciación. sí. Se tiene, por ejemplo, nosotros tenemos el río Marañón que nos divide en la parte de Guamalíes y los que están cerca, o sea, la margen izquierda pronuncian olco y los que estamos a la margen derecha pronunciamos olgo. Y por ejemplo Así en es. Ancash, si tú escuchas cuando pronuncian la R, es el cero del número, de la numeración cero, ellos dicen cerro. Y para los cerros de nuestra geografía, del relieve, ellos dicen cero. Esa misma dinámica que la tienen en castellano la trasladamos al quechua, a diferencia de los que estamos divididos por la margen, o sea, con el río Marañón me refiero, ¿no? Todos los de la margen izquierda tienen una forma de pronunciar, los que estamos a la margen derecha tenemos otra, que está ligada puntualmente con la doble L. Nos decimos, por ejemplo, yuyo, ¿no? Yuyo, pero ellos dicen lulu. Nos decimos ruiru y ellos dicen ruiru. O sea, son Ah, cosas mira. que vamos haciendo en la forma de pronunciación. Sí, sí, como vemos, ¿no? El territorio, eh, incluso por un río, por una quebrada, por una montaña, cambia la pronunciación de usos locales en cada lugar. Lo tenemos ahí bien marcadas, ¿no? Algunas cosas, pero o sea, en contexto, como decíamos la característica anterior, en contexto se llega a entender, a pesar de algunas diferencias bien suaves y otras bien complicadas, contexto es todo, ¿no? Entonces, ahí tenemos una de las características del quechua que es que no marca el género gramatical, ¿no? Se usa por palabras. Yo creo que esta chacra ahí. Ya. Obviamente para los objetos, ahí sí no le colocamos género. No hay palabras que marquen objeto, a menos que le uses el de personas, ¿no? Pero no he visto hasta ahorita que le marquen género con los adjetivos de género a los objetos. Entonces, si alguien ha visto, avisen. Pero de pronto no hay, ¿no? No, no. No, No a se los marca objetos es neutro, ¿no? El absolutamente, género ¿no? más va para, por ejemplo, como decíamos, el orco sí va para animales y para plantas, y el olgo obviamente para las personas. Igual China como género femenino para animales y plantas, Ah, y para las mujeres warm, ¿no? O sea, para el ser humano.
Y me has hecho acordar, plantas también. Sí, Ah, se me bloqueó. tema de Un plantas. segundo, se me acaba de bloquear la La pantalla. cebolla china, por Ahí, ejemplo, o el muñá igual, china, orgo, muña, y shanka, ¿no? Llana ¿dónde está? o gallo, entonces vamos viendo allí. ¿Qué le voy a añadir? Esa se me fue. Plantas y animales. Ahí, esa se me fue. Entonces, para plantas y animales que aplica el mismo, ¿no? Las Así plantitas. es, la misma denominación para plantas y animales. Ujú. Creo que acá me falta. Se precisa género a los animales y plantas. Voy a colocarle ahí. Y plantas. Pero yo la verdad he escuchado muy poco en las plantas. Sí, Justamente se en usa algunas, bastante no en también. muchas. Ajá, cuando acá en Huánuco, no sé, China tapamu o Orgu tapamu, por ejemplo, cuando se busca sobre todo las plantas medicinales, ¿no? Tradicionales, las otras plantas que ya son pues de uso más cotidiano, ya no, salvo la cebolla, dice China cebolla o Orgu cebolla, ¿no? Y acá la Orgu cebolla es de la que se utilizan, como dicen, los huevos. La cebolla es arequipeña, que la cebolla de papa que le decimos, a ellos usualmente le llaman Orgu cebolla tarrancamuy, le dicen, ¿no? China, la que tiene el rabito, la clásica que usamos pues en nuestros caldos, guisitos, en la O parte sea, de la cebolla de Arequipa le dicen ustedes, orgo. ¿macho? Orgo, sí, por los huevos, No sabía. me parece los huevos, es que nuestro quechua es así, es muy puntual, nosotros de acuerdo a las características que tiene el objeto, se le ponen los nombres, ¿no? O sea, desde siempre, Claro, toponinas o niños, lógicamente. entonces, Sí, así funciona. y hay otras, las mismas cebollas chinas que se les llama, ¿no? Esa cebolla de rabito largo, que tiene la parte del semitubérculo que va a la tierra bastante prominente. Ahí por la forma como florea también es una flor menos, tiene menos flor que la otra cuando florea. A esa también le denominan orgu, o sea, orgu cebolla. Y a la otra china cebolla, ¿no? O cebolla china ya que se ha hecho comercial. Sí. Cada uso también le va dando un sentido más lógico posible, ¿no? A la formación de las palabras. Sí, Sí. válido. Y pasamos a las otras características que, repito, no es que sean propias del quechua, sino que son compartidas. Estas son más generales, que muchos idiomas también lo tienen. Por ejemplo, el tema de la constancia gramatical. Como hemos visto, ¿no? La constancia gramatical en los sufijos, raíces y verbos, también bueno, en el SOP, ¿dónde está la constancia? Acá, el aglutinante y sufijante es constante, siempre se va a mantener esto. El orden incluso, el orden se va a mantener. La raíz se mantiene siempre, los sufijos se mantienen, la conjugación verbal igual, el acento grave o llano también mantiene constancia, ¿no? Una constancia muy buena para poder aprender o enseñar el idioma fácil, ¿no? Entonces, es una característica muy propia, bueno, muy buena, muy buena. Otros idiomas también tienen esta misma característica, constancia gramatical. Aquí lo añadí en otras. Sí, las principales más hemos profundizado. Las principales, son más características. Acá, diferencia de sufijos, vocabulario y pronunciación entre quechua 1 y quechua 2. ¿Ya? Esto corresponde únicamente al quechua central, bueno, al quechua 1 y quechua 2. Porque como hemos visto en toda la sesión, lo que estábamos comentando, sufijos, vocabulario y pronunciación va a cambiar respecto al quechua 1 y el quechua 2. Vocabulario como trabajar, por ejemplo, que hemos visto que se dice arui, de manera general, en quechua central, el quechua sureño va a ser yancay, ¿no? Son palabras diferentes, ahí cambió el vocabulario. Sufijos, como hemos visto con Eva también, el sufijo caicayanqui, en sureño, perdón, en central, caicayanqui sería ustedes están, ¿no? Caicayanqui. En el quechua sureño, eso va a ser cayanquichis, ahí cambió, ¿no? Caicayanqui de cayanquichis suenan diferentes, ¿no? El sufijo ha cambiado, los sufijos usados han cambiado. Y pronunciación, obviamente, ¿no? Cayanquichis, cayanquichi, catcanquitic, caicayanqui, ¿no? O sea, son diferencias nada más de quechua 1 y quechua. Recordemos, quechua 1, hablamos de quechua central. Quechua 2 corresponde a todo lo que no es quechua 1, ¿no? Todo lo demás.
O sea, norte, Amazonía y sur. Eso es quechua 2. Recordemos la sesión anterior de historia y variedades. Quechua 1 entonces y quechua 2 se distinguen en uno del otro por estos tres, ¿no? Sufijos, vocabulario y pronunciación. Nada más. Pero lo demás se mantienen las características. Una característica en realidad esto, ¿no? La diferencia entre ambos quechua. Y dentro del quechua 1 también hay diferencias, como hemos visto. Algunos sufijos, vocabulario. La pronunciación también se diferencia. Vamos a ver en la siguiente sesión lo que decía el amigo Giovanni, que para él en su mente está otra pronunciación. Sí, es correcto. En su mente, en su uso, va a haber una pronunciación diferente a lo que está escrito. Eso lo vamos a ver también. Pero para otros hablantes, los presentes incluso, en su mente también está otra pronunciación diferente a la de Giovanni, o así. Entonces vamos a tener también diferencia dentro del quechua 1 en los tres: sufijos, vocabulario y pronunciación. Y ya está. Ahora, otra característica es la onomatopeica. ¿Alguien sabe qué es onomatopeico? Que imita un sonido de la naturaleza. Perfecto. Onomatopeia es cuando imitas el sonido de la naturaleza. ¿Hay palabras onomatopeicas en quechua? Sí, pero las hay en todos los idiomas, ¿ya? Todos los idiomas en realidad han surgido, de acuerdo a su proceso histórico también, desde la naturaleza. Han intentado imitar sonidos de la naturaleza y las han vuelto palabras dentro del idioma. Poco a poco han ido cambiando y cambiando y cambiando, ¿no? Entonces, los idiomas en sus procesos, que han tenido procesos más fuertes, digamos, de expansión, de guerras, de comercio, qué sé yo, ya han perdido los idiomas las palabras onomatopeicas. Pero los idiomas originarios que no han tenido tanto contacto o tantos procesos sociales, han mantenido más palabras onomatopeicas. Entonces, en el quechua vamos a tener palabras onomatopeicas conservadas, como que no, ¿no? O sea, a veces sí, a veces no. No sé, a ver, por ejemplo, ¿cómo le dicen al pollito? Chiuchi, entiendo que le dicen chiuchi al pollo, ¿verdad? No, nosotros decimos chipcha. Ah, chiucha. Chipsha. Chipcha. Chipcha. Ah, ya veo. Chipsha. Chipcha. Entonces, Porque hace chipcha, chipcha, chipcha. exacto. ¿Es chipcha o chipcha? Son las dos formas como le dicen. Chipchita. En el sur, como que va como chiuchi. Y Así. ellos van a decir, ¿no? O vamos a decir, Que el pollito nosotros dice chiu, 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 chiquillo ¿no? inquieto. ¿Cómo? Chiuchi para nosotros es decirle a un chiquitín de manera, dice chiuchi, ¿a qué hora vendrá? A un chiquillo que es terrible, ¿no? A un Ah, Sí, también. Ajá. entonces ahí tenemos, ¿no? Una palabra o palabras que provienen de la naturaleza y que a nuestro oído, a nuestro oído del idioma, le vamos poniendo una pronunciación diferente. Entonces, eso, repito, esto está en el quechua, sí, pero también está en todos los idiomas del mundo. Algunos con mayor cantidad, otros con menor cantidad, otros que se han variado demasiado, otros que se mantienen. Por eso está acá, ¿no? En otras características. Bueno, el sentido figurado también ya lo hemos visto en el tema del contexto y de interpretación. Ahí también podemos añadir un contexto figurado. A veces, y también lo tienen muchos idiomas al sentido figurado. Por ejemplo, en español puedo decir, oye, Cholo, ¿cómo estás? ¿No? Ahí, en el sentido figurado, podríamos decir que yo estoy insultando o que estoy dándole cariño a mi amigo. Oye, Cholito, ¿cómo estás? ¿No? O sea, ahí podemos entender un sentido figurado positivo o negativo. No le estoy diciendo cholo como algo peyorativo, sino de repente con cariño. Estoy figurado, ¿no? Le damos una figura distinta. Eso también tiene el quechua, mucho, ¿no? Tú puedes decirle, yau, ¿qué le dices? Ñau Izapa Chacuna, ¿no? O ñau Izapa. Como que en sentido figurado le está diciendo que sus ojos son bonitos. Pero en sentido directo, literal, sería como que ojón, ¿no? Naui, dice, no, Naui, ¿verdad? Naui Izapa, Saya. Pero usualmente, por ejemplo, para nosotros ponerle el término zapa es ya, oye, o sea, qué ojón, qué barrigón, qué potón, qué cabezón, ¿no? Claro, es el... De manera ya peyorativa, o sea, un poquito groseramente. Pero si decimos shumajñawi, aguiñawi, o sea, Shumajñawi Zapacha. terminaciones ya son dulces, es un elogio. Pero Claro. la palabra zapa
Ya, zapañaui, o sea, pachazapa, goya barrigón, ¿no? O sea, ya es de manera ya casi ofensiva, burlona, ¿no? Peyorativo. Ujú. Ya, está Pero si ya. decimos, a ver, si decimos, por ejemplo, suma ñahuizapachaiki. Ah, que tienes ojos muy bonitos y grandes, ¿no? Exacto, Ponerle el shuma ya cambia todo el sentido de nuestra expresión. exactamente, ¿no? Ahí le estamos, Ujú. el insulto, el insulto, la broma, la burla, se quedó eliminada, ¿no? Porque le estamos dando ya un sentido más de cariño, de expresión. Y encima si lo dices de manera bonita, ¿no? Shuma, ñahuizapachaiki. Claro, dulce, ¿no? Ay, shumas ñahuimikanki, por ejemplo, ¿no? O shumas sotasos ñahuimicacuyanqui. Ya cambia el tono, el cariño, envolvemos Exacto. con esa La palabra. intención aquí puede cambiar, ¿no? La intención puede cambiar a sentido figurado una frase que puede ser ofensiva, peyorativa, lo podemos cambiar tranquilamente. Entonces, esto también es una característica del quechua, un sentido figurado bien marcado. Y lo tienen varios idiomas también, ¿no? Justo, eso de depende cómo lo digas, eso es justamente la intención del hablante. Luego tenemos sin presencia de artículos. Es una característica que lo he añadido porque por ahí también podemos precisarlo. Es fácil, ¿no? No hay artículos, ¿no? En español tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si estoy bien, 9 artículos en español. En masculino, en femenino, en plural, en singular y en neutro. O bueno, esto no es neutro, en cantidad. Básicamente son 9 artículos en español que en el quechua simplemente se eliminan y no tenemos artículos. Una característica muy importante porque nos ayuda muchísimo a entender el idioma. O bueno, aprender mejor. Nos olvidamos de los artículos. Otra que es cariñoso o cariñativo. Como decíamos, similar al sentido figurado. Casi todo el quechua, casi todo el quechua, le va a meter cariño a todo, ¿no? A las personas, a los animales, a las cosas, a las acciones. Cuando llamas por el nombre, incluso le puedes dar un sentido diminutivo de cariño, de respeto, de amicalidad al nombre propio. Maxcha, Maxucha, Maxicha. Creo que a la María, por ejemplo, incluso le cambia un poquito, ¿no? Le dicen Maggi, si mal no estoy. María, Maggi. Y así, ¿no? Hay maneras de meterle más cariño al idioma, sobre todo en el quechua. En el quechua es esto, ¿no? Le metemos cariño a todo. Sí, justamente, ¿no? Y es una particularidad del quechua. Pero ojo que tampoco es el único, ¿ah? Sí, en el quechua tenemos mucho cariño, que el español del Perú, Bolivia, Ecuador se ha compartido. El español peruano, boliviano, ecuatoriano tiene esto del quechua. O sea, hablamos con cariño, porque se hablaba quechua también, ¿no? Entonces, el quechua ha compartido esta característica al español, del cariñoso, cariñativo, que a todo le metemos cariño, con los sufijos y también con la intención, con el sentido figurado. Todo es cariñoso, a todo queremos, ¿no? Incluso a la pertenencia le damos cariño, ¿no? Y el último, bueno, el penúltimo, es algo que está en debate, en realidad lo añadí porque vamos a ver qué opinan ustedes. No acepta mentiras, Amayuya. ¿Ya? Esto lo conversé con algunos compañeros, colegas también que investigamos el quechua, y queda como alternativa de característica. En el quechua no se suele mentir, o si es que se miente, en realidad marcamos que estamos mintiendo con un sufijo. Por ahí va. O sea, es muy interesante el idioma que hasta para mentir tú usas otros sufijos. O sea, es algo que no admite mentiras. Incluso la intención de las palabras, la intensidad de las palabras, te dice si estás mintiendo o no. Caso contrario, el español, ¿no? En el español puedes mentir con una facilidad increíble. Incluso en las conjugaciones verbales ya te permiten mentir, como el caso del subjuntivo y no sé cuál más, ¿no? En español. Pero en quechua no hay esto. Como que se evita la mentira en el propio idioma, con la intención, con los sufijos, con el uso y con la intensidad de la palabra también. Uno no puede decir que está kushishka kaika. Kushishka kaika. No se siente, ¿no? Kushishka kaika. Pero si digo kushishka kaika, más intenso. Kushishka kaika o ¿no? Como que ahí sí se entiende que estoy feliz, ¿no? Entonces, hasta la intensidad te evita mentir.
esa es una teoría que estamos planteando en realidad, ¿sí? Entonces, una peculiaridad del quechua, que no lo he visto en español y en los idiomas europeos. Pero en español sí digo, estoy feliz. ¿Me vas a creer? Más o menos. Se ironiza, ¿no? Puede ser porque Claro. no necesariamente vas a estar hasta eufórica, algo así. Ajá. Pero en quechua sí necesitas demostrar. Si estás feliz, tienes que demostrarlo. Y no podrías usar, estoy feliz, ¿no? Pues sí que caica. O sea, Es no que sé. va de la mano, yo creo, con el tema de que el quechua es muy expresivo. Exacto. Definitivamente expresa lo que sentimos. El quechua, como se dice, por ejemplo, haciendo las investigaciones, siempre decimos, ¿no? El quechua va del corazón a la boca, mientras que los otros idiomas van de la cabeza a la boca. Primero piensan, razonan, pues, cómo digo, cómo la hago, cómo miento, cómo timo. Mientras que en el quechua expresamos, volcamos, pum, lo que sentimos de frente. O sea, Claro. estamos tristes, estamos alegres, nos gustó, no nos gustó, y es así para nosotros los quechohablantes, es blanco Y o se, negro, o lo hacemos o no lo hacemos, y podemos o se no nota, podemos. en el lenguaje corporal también se nota, ¿no? En el lenguaje Y corporal, todo va, es un Claro. todo, es un todo. No hay allí, por ejemplo, como alguien decía, ¿no? Decía, en el castellano dicen pensamiento, porque está pensando para mentir, mientras que en el quechua es pensaciento, porque estoy sintiendo lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, todo es pensamiento. siento, no es el miento. Exacto. Ujú. Sí, Giovanni. Bueno, quería contar ello al margen de todo, desde la parte cultural o significativa, que en el quechua obviamente es Amazúa, Majeya y todo lo demás. Obviamente es indigno, es algo sucio mentir, pero igual sí se miente, también se actúa y sí se finge, se podría decir, para mentir. Y incluso lo he visto, pero es muy poco, ¿no? Es muy poco en esa cultura, en la cultura quechua, que hay personas con desorientación en cuanto a o sea, hay muy pocas personas que hacen el mal, se podría decir, por el nivel cultural que se mantiene, ¿no? Pero sí, obviamente se llega a mentir, incluso a robar, incluso a hacer otras cosas. Pero es muy poco, pero sí se llega, ¿no? Son personas ya con una habilidad diferente, pero sí, pero en cambio en el castellano obviamente todos mienten, entonces puede ser el famoso floreo y otras cosas, ¿no? Pero sí, solo era para acotar, decirles, ¿no? Sí, justo. Yo también tengo una pequeña eh, experiencia de una historia que me contaron, que incluso para robar o para mentir, el quechohablante te lo va a decir. Directamente, de repente, ¿no? Pero usando algunos sufijos, ya tú asumes que lo que está diciendo es mentira o verdad o algo, un engaño de los sufijos. O sea, unos sufijos se usan para mentir, en pocas palabras. Por eso, ¿no? O sea, pero como dice acá el amigo Giovanni, hay casos, ¿no? Siempre va a haber casos, ¿no? Pero es, por eso también lo poníamos acá, como una teoría. El tema de que no suele admitir mentiras el idioma quechua, Ajá. el uso del quechua y los quechohablantes. No suelen Así admitir. es que va por el tema cultural y por eso siempre les Ujú. digo, ¿no? Si nosotros Bastante queremos cultural. realmente rescatar, eh, tener a personas que realmente puedan gozar de nuestra confianza, son las personas que son netamente nativas, netamente alfandinas, quechohablantes. Pero los que ya lamentablemente están percuridos tienen esa pésima maña de mentir, de timar, la viveza criolla que le llamamos, ¿no? Que le lleva a todo malo. Mientras que felizmente los que nos hemos formado en las comunidades altandinas es la solidaridad, es la ayuda recíproca, es el dar siempre, el dar todo con cariño, lo mejor que tienes. Entonces, esa es una muy Exacto. bonita convivencia, ¿no? Por ejemplo, una faena comunal en mi tierra, todos dábamos lo mejor, hay que hacer la iglesia, todos el mejor palito, el que esté más derechito, el más grande para que vaya allí en toda el armazón del techo, las tejas, las mejores, mientras que cuando nos vinimos para estos lugares a la ciudad, supuestamente pensando en encontrar dinámicas muy bonitas, más saludables, ay no, te daban lo peor, o sea, acá el vivo, el criollo, el que está percurido,
en su sentir y en su accionar, siempre te va a dar, pero lo peor, o si te da es queriendo, como dice, pone una agujita para querer sacar una barreta. Y eso no, en nosotros, los pechohablantes, no es admisible, ¿no? Es por eso que tenemos ese choque con la interrelación con personas de otra cultura nociva, mañosa, depredadora. Eso diría. Y Sí, sí, acotando lo que dice Hilda, es muy cierto, los que mantienen la cultura autóctona del quechua no se permiten hacer tantas cosas. Por eso es que parejas como tus abuelos, que son originarios del quechua, se mantienen hasta el día de la muerte. O personas como nosotros, que a veces ya ha conocido el mundo, ha salido de esa raíz, vuelve y suele cometer el error las parejas de infuncionales que se separan, y hay muchos casos. Entonces ya desde ahí vemos cuando se mezcla cierta cultura, ya hay un punto de quebrantación, ¿no? Entonces, de corrompimiento. Entonces, el quechua puro, autóctono, siempre es algo sagrado, es algo único. Pero ya cuando se mezclan, ya pues, ya se transgiversa y existe cierta corrupción o corrompimiento para demigrar cierta base o esa cultura, ¿no? No sé si me dejo entender. sí, sí. Y justamente lo que estás diciendo cabe dentro de esta última característica, ¿no? El quechua es dulce. Así de sencillo, ¿no? El quechua es muy dulce, muy bonito, Mágico, ¿no? es caballero, es enamorador, es todo. El quechua es todo, todo lo Es lindo. como que te hace expresar con más intensidad muchas de las cosas que no Exacto. expresar en español. Incluso para enamorar, una palabra significa tantas cosas lindas, sí, es perfecto. Incluso los chistes suenan mucho en quechua porque te hacen imaginar, y el hecho de imaginar, obviamente que impulsa más a reírse, ¿no? Así es. Entonces ahí tenemos, ¿no? Las otras características que cada una también tiene su punto clave. No olvidemos que estas características de repente también la comparten otros idiomas, ¿ya? Estas generales. Usted también, por ejemplo, a veces algunos van a decir ¿perdón? Disculpa, de repente allí, entre las características que muy acertadamente las has construido, podríamos ver también que el quechua, además de tener sentido figurado, o sea, dar rienda suelta a la imaginación, se complementa con la imaginación, así como al momento de hacer la expresión, nosotros en nuestro Runashimi hablamos con todo el cuerpo, ¿no? Todo nuestro ser habla. Y a eso se suma el tema de la imaginación, ¿no? Acá. Entonces, guasha pachay, guasha se chak, por ejemplo, shamushcha, guajo, pal, chak, shamushcha, por ejemplo, dicen pal, chak, tú ya te imaginas a alguien rodándose que se está cayendo y finalmente plosh, cayó a una cocha, a un riachuelo, ¿no? Entonces, es el tema de la imaginación que es muy apegada a toda nuestra expresión, lo cual, como decía hace un momento Giovanni, nos hace carcajearnos por un chiste, nos hace preocuparnos cuando te cuentan algo. O sea, ya tú vas viendo lo que te está transmitiendo la persona, ya lo estás dibujando delante de tus ojos, de cómo está la situación en ese momento. Sí, justo lo que mencionas, yo lo entendía en esta peculiaridad, ¿no? Interpretativo. Pero, como tú dices, lo podemos poner acá, ¿no? En sentido figurado, imaginativo. Puede ser también, ¿no? Imaginativo, lo entendimos también. Entonces, esas serían las características y las que hemos visto, las principales y otras generales del quechua. Muchos buenos aportes, gracias a todos. Algunas palabras que yo tampoco no conocía. Y bueno, entonces, muchas gracias. Acá podemos poner, bueno, el que yo he escuchado más ¿ah? Paquilla. Paquilla. Paquilla, Escuché así, ¿ah? Paquilla. Como la- paquilla. Ujú. Otros dicen paquilla, ¿no? En realidad. Paquilla, paquilla. Yo quisiera preguntarles a mis compañeros y a usted también, porque justamente hace un tiempo estaba yo cuestionándome acerca de cómo decir gracias y usualmente se le dice paquilla, pero cuando a mis padres les pregunté y en conversaciones nos dimos cuenta que también utilizamos el yusul paqui y mi mamá y yo estábamos analizando y vimos que puede ser mm, una conversión del castellano diciendo Dios te lo pague, yusul paqui.
no sé si alguien ha escuchado esa forma de agradecer y en verdad hasta las personas que hablamos quechua nos reímos porque suena gracioso. Ya, yo Yo lo digo, Las comento. abuelitas le emplean, las personas mayores son muy agradecidas y te lo dicen de esa forma, mientras ahora ya nosotros le decimos paqui, directamente, no paqui. O usamos el español, estamos hablando en quechua y terminas diciendo gracias en español, ¿no? Entonces, Ya, pero yo sí he lo comento, escuchado también a las personas adultas. yo dale, lo Mac, comento, dale, Mac. yo lo comento rápidamente el tema del gracias. Eh, Ujú. Habíamos dicho al principio, el gracias hay muchas maneras de decir y todas parten de una base común que es Dios te pagará, Dios te lo pagará. De esa forma española, Dios te pagará, antigua de la colonia, de ahí van a surgir varias maneras de decir gracias. Se van a derivar. Por eso tenemos muchísimas gracias en quechua. Paquilla, paquilla, paqui, pai, eh, Yusulpaiki, Usulpaiki, Ushpalay, Uspalay, Sulpay, Sulpaiki, Añay, Pai también, bueno, y así. Agradecikuiki también dicen algunos, Yus te pagará, Yus pagará, otros dicen gracias, directamente quechualizando, gracias, y ya. Sí, tiene que ver mucho con la cultura. Lo podemos profundizar de repente en la siguiente sesión, porque nos hemos pasado media hora. Nos hemos pasado media hora. Y yo tengo ahorita clases a las 10. Entonces, eso, ¿no? El gracias, vamos a tener muchas maneras que derivan del español, Dios te pagará. Y hay una quechua en realidad, hay una que es más quechua que todas, que es esta. ¿Cuál era? Yapaikuiki. Yapaikuiki, que es como que te lo agradeceré aumentándote algo. De yapa y de aumentar, de sumar. Entonces, esa también he escuchado en los chancas. En el sur también, pero menos. Sí, como que te aumentaré. Eso sería como una forma de agradecer actuando, no solo diciendo, sino actuando, haciendo algo por la otra persona. Una manera de agradecer. Entonces, usemos la forma gracias que cada uno maneje de manera local, ¿no? Paquilla, paquilla, acá falta una. Yo he escuchado más esta, paquilla, paquilla. En la UJA, el Guari, el especialista usaba esto, paquilla, cuando nos daba la despedida en quechua, paquilla, ya chaticuna, decía, paquilla, ya chaticuna. Ya. Entonces, eso sería todo respecto a nuestra sesión número 2, las características. Si pueden revisar la historia y características de la siguiente, mejor. Y la siguiente nos va a tocar escritura unificada.